Buenas tardes, doy continuidad a la exposición, no sin antes pues pedir disculpas por ser por este medio. A mí me corresponde lo que es la jurisprudencia interna y unas consecuencias que ha tenido el Estado colombiano por la presunta omisión de salvaguardar los derechos humanos de los pobladores, entre esos pues tres demandas que traje a colación. Tenemos que los primeros pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional se produjeron en el año 1992 por medio de la sentencia T 406 del mismo año. Esta sentencia estuvo relacionada, o sea, ahí fue donde discutieron las pormenores de la acción de tutela, en la que pues ya establecieron pues que debía existir una conexidad entre un daño para poder acudir a ese mecanismo que ya pues estaba impregnado en la Constitución de 1991. Bueno, a medida que fueron creciendo, que fue pasando pues los días, fueron pasando los años, existió otro pronunciamiento. Este otro pronunciamiento fue en el año, en la sentencia 1207 del año 2001, por la cual ya después de haber pasado como mucha vergüenza pues ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de dos demandas que existían ahí, fue que ya salió esta otra sentencia, en la cual pues intentaron pues como ponerle pues que mucho freno pues a la desbordada y violación de los derechos humanos que existían en ese entonces. Mm, por medio de esta sentencia en el 2001, el magistrado Rodrigo Oprimi salvó el voto. Él fue el que pues dio el debate y él decía pues que si bien en la Constitución del año del 91 haya quedado establecido la garantía y que el Estado pues era el garante de los derechos humanos de todos los pobladores, pues no veía razón alguna el por qué estaban sucediendo tantas esas cosas, y pues que haber estado establecido y que para yo poder entablar una acción de tutela pues estaba o sea, tenía que estar un derecho fundamental vulnerado para poder ser escuchado por el Estado. Entonces esa sentencia está lo más de buena. Bueno, tenemos de que ahora les voy a dirigir un poco la consecuencia que llevó pues a impulsar ese otro pronunciamiento de nuestra honorable corte, que fue por medio de una de las primeras demandas pues que tuvimos conocimiento, que al menos conmovió el país, por la cantidad de dinero pues que le tocó pagarle a las víctimas y al pueblo en especial. Estamos hablando del Carmen de Viboral. Esa masacre, una masacre que fue ocurrida entre el año 1996, más o menos como en los días del 21 de julio o junio, eh, más o menos entre el 21 de junio y días pues siguientes. Esas personas, ese pueblo, pues esas veredas acudieron aquí al Estado colombiano y pues no obtuvo respuesta, porque todos sabemos que tenemos pleno conocimiento que para acudir pues eh, a los tratados internacionales pues debemos de agotar primero todos los internos y ya ahí sí acudir, cuando aquí en el Estado pues no nos paran bolas, como ocurrió pues en ese entonces. En la respuesta de esa demanda mm, de la esperanza, el Estado colombiano emitió un concepto en el cual pues dándole respuesta, valga la redundancia, en el cual decía pues que no encontraba razón ni como llamaban pues, no encontraba razón ni nexo entre lo ocurrido y la demanda, pues porque ya esta circunstancia pues fue realizada por supuestamente pues grupos paramilitares de ese entonces que el Estado colombiano pues no tenía como mucha culpabilidad en ese evento. Pero la Corte Interamericana pues se les pronunció también al Estado colombiano, en la cual pues también les dijo, un momento, sí, sí,
Si bien la masacre no fue cometida por miembros de la fuerza pública, pues sí existe una correlación entre la ocurrencia del hecho y la obligatoriedad que tiene el Estado colombiano para salvaguardar los derechos humanos y el derecho más preciado que el derecho a la vida de todos los pobladores. Entonces, en este caso, pues fallaron por omisión. Entonces, la demanda, pues a lo último la ganaron pues los habitantes del Carmen de Viboral y la vereda La Esperanza, muy cercana a la autopista. Tengo un poco de conocimiento porque en ese tiempo pues me correspondía esa área de la autopista Medellín-Bogotá, entonces conozco un poquitico más o menos esa zona. Después a eso ya vino la otra demanda muy consecutiva, un tiempecito atrás, que fue la de Ituango, el Aro. Esa también fue muy mencionada porque en esa pues también los argumentos fueron los mismos. Fue cometida también por grupos al margen de la ley mal llamados autodefensas o paramilitares, los que supuestamente pues cometieron la masacre. Los pobladores argumentaron ante la Corte Interamericana, pues obvio con representantes de que pues la culpabilidad había sido del Estado, porque pues supuestamente había una conexidad entre los soldados de ese entonces y los mal llamados paramilitares o autodefensas, como se solían llamar. Llama la atención que en esas dos demandas, pues el Estado fue condenado por los mismos artículos del mismo tratado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son el 3, el 4, el 5 y el 7, del 1.1 de ese tratado, porque como todos sabemos, ese tratado pues es de estricto cumplimiento y pues si está si Colombia es firmante, pues debe respetarlo, porque todos sabemos que debe llevar un proceso, el cual es la ratificación por parte del Congreso, la Corte Constitucional, pasa al presidente, la firma, la Gaceta, y bueno, y ya queda pues impregnada nuestra Constitución y Colombia se ve abocado a dar cumplimiento a la misma. Después, no muy lejano, existió también lo que llamamos como en el 98 más o menos, la situación en Arauca, donde un avión de la FAC, esta vez sí fue condenado el Estado también por los mismos numerales prácticamente, pero esta vez sí fue ya porque el mismo Estado fue el que a través de una bomba que lanzó en Arauca en un enfrentamiento que tenían con grupos al margen de la ley llamados FARC o ELN, pues en ese entonces una bomba cayó y mal dirigida y asesinó pues a una serie de personas, unos por ahora, otros los dejó heridos, pero bueno, entonces el Estado ha sido condenado por esos casos muy bien los pueden buscar en internet, si bien los desean. Es el caso de 1251 de la vereda La Esperanza, también es el caso 12.050, 12.226 del Aro de Ituango. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que el Estado colombiano, pues, debe ser, el Estado colombiano se comprometió a cumplir con unos tratados, con unos tratados internacionales. Esos tratados internacionales debes tenerlos muy en cuenta. Entonces, como a consecuencia de eso es que ha fallado un poco pues el Estado colombiano. En este orden de ideas tenemos de que existen lo que es la Cruz Roja Internacional, lo que es otra entidad también que está muy ligada a la Cruz Roja, que son la Luna Roja, mal llamada la Luna Roja o llamada Derechos Humanos, entre ellos. El Estado se comprometió pues a salvaguardar unos tratados, entre ellos de los dos que le acabo de mencionar anteriormente, como el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Este convenio nace con el fin de aliviar
nace con el fin de aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. También otro tratado que también, o un convenio, pues perdón, pues convenio y tratado, pues no sé el término, pues la diferencia, el convenio del 12 de agosto de 1949. Este convenio fue, resultó pues para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos en combate, y ven los enfermos y heridos, náufragos, de las Fuerzas Armadas, pues en alta mar, en el mar. También el protocolo adicional, el protocolo 2, el protocolo 3. Como te digo, también tenemos los convenios de Ginebra del 12 de agosto del 49, también todos fueron firmados pues en ese periodo, pero a todos con diferente denominación, o sea, para diferente cuestión. En este caso, el del relativo al trato del debido a los prisioneros de guerra, donde pues manifestamos todos que si una persona pues está enfrentada con otra persona y tiene denominación de prisionero de guerra, pues se le deben respetar pues ya todos sus derechos, porque fue capturado o fue retenido o se rindió por medio del combate. Entonces, como tal, pues no se le pueden violentar los derechos humanos. Entre ellos pues no le puede asesinar, porque ya la persona fue rendida. Bueno, entre ellos también tenemos el título 3 y 4 de esos mismos convenios. Y por último, yo les voy a leer la misión, es así tal cual como les voy a leer la misión que tiene la Cruz Roja y la Luna Roja, que son las dos entidades que se ven más mezcladas en el conflicto, en las guerras internas, porque aquí podemos ver que muchas veces acuden a la Cruz Roja, a partes de derechos humanos, entes de derechos humanos, para que salvaguarden cualquier situación. Entonces la misión de ellos, de la Cruz Roja, tenemos como que es una organización imparcial, neutral e independiente, que tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como de prestarle asistencia. El Comité Internacional de la Cruz Roja se esfuerza asimismo por prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales, fundado en 1863. El Comité Internacional de la Cruz Roja dio origen a los convenios de Ginebra antes mencionados, y a los movimientos internacional de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y en otras situaciones de violencia. Bueno, podríamos extendernos mucho, podríamos seguir hablando de tratados, de demandas por violación de los derechos humanos por parte del Estado y miembros de la fuerza pública, pero pues será pues ya en el transcurrir de nuestros estudios que nos ahondaremos y profundizaremos más en el tema. Hay muchas sentencias por violación a esos derechos humanos, y en especial a la vida, a los campesinos, a las personas más vulnerables, son los que han salido más perjudicados. Por ahora los dejo, no sin antes pedirles disculpas por no haber estado, pero se me presentó un inconveniente, el cual pues no pude estar en la clase. Que esté muy bien, le doy la palabra a la señorita Stacy, que continuará con dicha presentación. Chao, chao.